Y esta mañana voy a hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio del Sermón del Monte para hablar acerca de este acontecimiento en el cual descansa nuestra fe. Nuestra fe descansa en una tumba vacía. Si no estuviera esa tumba vacía, entonces vana y desastrosa sería nuestra fe. Entonces, esta mañana yo voy a hablar acerca de la resurrección, pero no voy a hacer tanto un estudio como hemos venido haciendo lo de Mateo, sino voy a entrar en una reflexión acerca de lo que esto debería ser para nosotros como hijos de Dios. Marcos 16 del versículo 1 al 7 es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese momento en el cual se es anunciado que el cuerpo del Señor no estaba más en la tumba. ¿Ok? Entonces dice Marcos 16 del 1 al 7. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a los discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. ¿Cómo estamos seguros nosotros, hermanos, que nuestro cristianismo es el verdadero camino? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estamos tan seguros? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido en el Oriente? Si hubiéramos nacido en China, si hubiéramos nacido en otro lugar donde predominara otra religión, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaríamos tan convencidos de que la religión cristiana es la verdadera? No, ¿verdad? Porque la influencia de la religión tiene que ver mucho con la cultura. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, la respuesta tú como cristiano tienes que saber y estar seguro. No hay más respuesta, solo 4 palabras. La resurrección de Cristo. Por eso sé que es verdadera. Por eso sé que es el camino seguro. Porque Él resucitó. Es la resurrección de Jesús, hermano, la que separa al cristianismo de las demás religiones. ¿No es así? Solo Jesús resucitó. ¿Dónde está Mahoma? Sigue en su tumba, ¿no? Confucio está en la tumba. Buda, ¿dónde está Buda? Todos ellos están muertos. Pero los cristianos creemos en Él, sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, que murió por los pecadores. ¿Para qué? Para darles vida. ¿Por qué? ¿Por qué puede dar vida? Porque Él está vivo. Gloria sea su nombre.
Un muerto no puede dar vida, hermanos. Solo el que está vivo y el que vive por la eternidad es el que puede dar vida. Y damos gloria a su nombre porque estamos vivos en Él. Amén. Nosotros creemos en Jesús porque la tumba está vacía y esa debe ser tu convicción, ¿sabes? Y estar seguro que ahí es donde descansa tu fe. Simplemente si no hubiera resurrección, no existiría el cristianismo. Así de sencillo. ¿Ok? Hay cristianismo porque hubo resurrección. La muerte de Jesús hubiera sido como cualquier otra muerte si Jesús no hubiera resucitado. Ahí estarían sus huesos en la tumba. ¿Y dónde descansaría nuestra fe? Ahora, no habría esperanza, no habría evangelio que predicar si no fuera por la resurrección. Ahora, algunos de los cristianos, hermanos, en la iglesia de Corinto estaban influenciados fuertemente por los griegos, ¿ok? Y los griegos negaban la resurrección corporal de Cristo, ¿ok? Ellos negaban la posibilidad de que Jesús se hubiera levantado de entre los muertos. Él decía, no, es un espíritu, mas su cuerpo jamás pudo haberse levantado. Y esa es la corriente, la que sufría, la influencia que tenía la iglesia de Corinto. Entonces Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, del verso 13 al 19 les dice, miren lo que les dice. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? ¿Ok? ¿Saben? Obviamente la pregunta ¿cuál era? ¿Nosotros vamos a resucitar también o no? Jesús resucitó. Los griegos decían no y tampoco nosotros resucitaremos corporalmente. Y Pablo hace la pregunta, entonces ¿por qué ustedes dicen que no habrá resurrección? Pues, si no hay resurrección, dice Pablo, de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos ¿de qué? De lástima de todo el mundo. Pobres nosotros si es que realmente la resurrección nunca se dio. ¿Cuántos vinieron a la película de ayer? ¿Vieron al hombre cómo buscaba la manera de comprobar que Jesús nunca resucitó? Trajo varias teorías. Una de ellas era que Jesús nunca murió en la cruz, que lo enterraron vivo y que por eso se levantó y se fue. Otra teoría es que habían robado el cuerpo de Jesús, y eso también lo pensaron en algún momento las mujeres cuando fueron al sepulcro. Y se han dado una serie de teorías, pero ninguna de ellas, hermanos, ni científica ni médicamente se ha podido comprobar. Los científicos no han podido negar esto. Y el que lo ha hecho es simplemente algo absurdo. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice en 1 Corintios 15, 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron.
Hermanos, vamos a resucitar si es que morimos en Cristo. Todo aquel que ha muerto en Cristo resucitará corporalmente. Y los que cuando venga Cristo estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él. Increíble, ¿no? Entonces de esto es lo que vamos a hablar esta mañana. Lo primero que vamos a notar es que así como los 4 evangelios nos narran la muerte y la sepultura de Jesús, que fue un viernes por la tarde, narran también el evento de la resurrección. Los 4 evangelios mencionan. Ustedes saben que hay partes en los evangelios que se repiten, ¿no? En los 4. Pero también hay eventos que no se repiten, que son únicos de cada escritor, de cada evangelista. Sin embargo, el tema de la muerte de Jesús, de su crucifixión, que fue el día viernes por la mañana, entonces, pero ellos también van a narrar todos la resurrección. Ahora, ¿saben cuál es el tema, hermanos? Es que cada uno de estos relatos tienen detalles particulares y eso es lo que vamos a ver. Porque no tenemos nosotros que tener claridad. Acuérdense cuando el periodista le pregunta, pero hay mucha contradicción, porque cada uno de estos que escribe de una forma distinta y hay como contradicciones. Pero hay algo que era lo de fondo, lo más importante, que era la resurrección, ¿no es cierto? El tema de cada uno de los que escribe es que en la tumba ya no estaba Cristo. Entonces, hay algunos detalles que para que podamos de alguna forma entender con claridad este acontecimiento, hermanos, que ocurrió un domingo como hoy en la mañana, tenemos que revisar los 4 evangelios para poder tener una idea global, completa de esto. Entonces, al revisar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos notar que algo está fallando. Y la verdad es que nunca antes, tampoco yo, me había fijado o me había dado cuenta hasta que comencé a hacer este estudio. O sea, mejor dicho, hasta esta semana es que me pude dar cuenta de este detalle. Y miren, hay un elemento en los 4 evangelios que nosotros como cristianos de alguna manera esperaríamos que esté, ¿no es cierto? Pero en realidad no está ahí, ninguno de los 4 lo menciona. ¿Saben cuál es ese pequeño detalle que como hijos de Dios o como cristianos nos hubiera gustado que esté? Nos encanta cuando leemos que Dios abrió el mar, ¿no? Nos encanta cuando vemos a David derrotar a Goliat. Nos encanta ver cosas extraordinarias y a partir de ahí creer, ¿no? Somos humanos y eso nos llama la atención, pero ¿saben cuál es este evento que no nos narra ninguno de ellos? Es el mismo evento de la resurrección. No se dice nada de ese evento. Solamente entran, ponen el cuerpo, salen, lo sellan y nadie sabe lo que pasa adentro. Ninguno de los 4 escribe acerca de lo que sucedió adentro. Después ya ven a Jesús resucitado. Entonces, realmente es sorprendente, ¿no? Que ninguno de ellos, porque ellos escriben por su cuenta o escriben inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos da entonces una clara señal de que el Espíritu Santo no quería revelar nada de lo que ocurrió adentro. No era voluntad de ellos si se escribía o no, era lo que el Espíritu les daba, y es claramente notorio que Dios no quería que supiéramos lo que pasó adentro. ¿Por qué? A muchos nos hubiera gustado que digan, ¿no?, que hubo una luz y que algo empezó a ocurrir adentro y no sé qué pasó y el evento, ¿no? Y lo contaríamos como cuando se abrió el Mar Rojo, ¿no? Y entonces tú
Tú quisieras que esto está, y como hijo de Dios y como cristiano nos hubiera gustado saber cómo se dio ese momento glorioso. Pero no dice nada. Lo que también queda muy claro aquí es que la intención de estos 4 evangelistas no era crear una historia fantástica que enfatizara este momento, ni tampoco hacer de esto un relato así sensacionalista, porque así sería más fácil tal vez ganar a gente, ¿no? Contando esas cosas sobrenaturales y que a nosotros nos llenan nuestros ojos y nuestros oídos. Pero no fue así, ellos solo escribieron lo que el Espíritu les dictaba. Ahora, es sorprendente, hermanos, la forma tan sencilla en la que Marcos nos narra el evento más importante de la vida de Jesús. Acuérdense que Marcos no era discípulo de Cristo. Marcos no conoció a Cristo personalmente. Marcos fue el sobrino de Bernabé, el que salió al viaje misionero con Pablo y Bernabé. Entonces, él escribe lo que el Espíritu le dicta que escriba, y también pues lo que pudo conversar con los apóstoles, porque él fue discipulado después de dejar a Pablo. Él fue discipulado por Pedro. Imagínense pues que Pedro te pueda contar a ti todo lo que pasó. Entonces hay una fuente de mucha veracidad, y entonces vemos a él cómo escribe con mucha sencillez, ¿qué cosa? El evento más importante de la historia de la humanidad. Pero lo presenta de una forma muy sencilla. ¿Y saben cómo lo hace? Se enfoca en un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres que fueron muy temprano en la mañana a ungir el cuerpo del Señor. Ustedes, ya les he contado, en la reunión de mujeres, que las mujeres en aquel tiempo no eran contadas. Su palabra no tenía ninguna garantía, no valía lo que ellas pudieran expresar. Si una mujer no la podían usar como testigo, por más que hubiera estado en el lugar, no servía como testigo. Su palabra no tenía ningún valor. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús escoge a estas mujeres para anunciar el acontecimiento más extraordinario de la historia? Lo primero que vamos a ver esta mañana, entonces, lo que lo vamos a llamar una devoción incondicional. Una devoción incondicional. Verso 1 dice: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El Señor ya había sido crucificado más o menos alrededor de las 9 de la mañana, ¿ok? Del día viernes. Y 6 horas después, más o menos a las 3 de la tarde, Él expira y muere. Y Marcos nos dice claramente en el capítulo 15, capítulos anteriores, si ustedes lo revisan, que Jesús fue sepultado un día antes del día de reposo. El día de reposo equivale al sábado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, los judíos, hermanos, no marcaban el inicio de un nuevo día como nosotros. Nosotros en nuestro continente marcamos los días desde las 00 horas, ¿no es cierto? Y hasta las 24 horas. Y así marcamos nosotros los días. Yo sé que mañana va a ser lunes a partir de las 00 horas. Sin embargo, los judíos no. Los judíos no tenían días como nosotros: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Para ellos no existía ese calendario. Para los judíos era el primer día de la semana, el segundo día de la semana. Así ellos contaban sus días, y sus horas no
o su nuevo día no comenzaba a las 00 horas, sino cuando el sol se ocultaba. Cuando el sol se ocultaba para ellos, ya comenzaba el siguiente día. ¿Ok? Entonces, más o menos eso se daba entre las 6 y 7 de la noche. Significa entonces que para ellos el día de reposo empezaba más o menos a esa hora. ¿Ok? Entre las 6 y las 7. Entonces, la muerte de Jesús se da víspera al día de reposo. Y entre las 3 y las 6 de la tarde, cuando Jesús ya había muerto, entonces comenzaba ya prácticamente el día de reposo. Entonces, hay una dificultad para salir a comprar. Hay una dificultad para planificar cualquier cosa, acuérdense que para ellos tenía que haber una preparación. Ellos le llamaban a este tiempo, a partir de las 6 de la tarde, más o menos del día viernes en adelante, le llamaban a este momento el tiempo de preparación. ¿Para qué? Para el día de reposo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos no podían hacer absolutamente nada el día de reposo, estaba prohibido. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio del día de reposo? ¿Qué era para ellos trabajar? ¿A qué equivalía un trabajo? A cargar peso. ¿Cuál era el peso máximo que ellos podían cargar? La pepa de un durazno. Ese era el valor del peso que ellos podían levantar en día de reposo. Si hacían más que eso, estaban en pecado. Eso es lo que habían puesto los fariseos como una ley. Entonces, tenían y estaban en esta posición que tenían que prepararse. Eso lo podemos ver en Mateo 15:42. El Sabbat que le llamaban ellos, ¿no? Ahora, había un hombre muy conocido para nosotros. ¿Cómo se llamó este hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz? ¿José de quién? De Arimatea. ¿Se acuerdan? Ese hombre fue muy valiente, ¿no? Para ir ante Pilatos, porque él era también él era uno de los importantes de todo este grupo religioso. Solamente dos fueron muy valientes, ¿no? Que siempre estuvieron en desacuerdo con lo que hicieron los maestros de la ley. Nicodemo y José de Arimatea fueron dos hombres que, a pesar de ser parte del Sanedrín, ellos nunca estuvieron de acuerdo con lo que hicieron con Jesús. Entonces este hombre, José de Arimatea, muy valientemente se acerca a Pilato y le dice que le permite enterrar el cuerpo del Señor. Entonces Pilato le da la aprobación, pero por influencia de los fariseos y escribas que le vinieron a pedir que pusiera una piedra delante. Así que esa fue la condición: te lo voy a dar el cuerpo, lo vas a enterrar, pero lo vamos a tapar con una piedra. Y no era una piedrita, era una semejante piedra. Según los que han estado en Jerusalén, allá en Israel, y han visto lo que supuestamente, porque no podemos dar exactitud que es el lugar, pero los que se han acercado a la tumba han visto que la entrada era gigante. Entonces la piedra debió ser muy grande. Por eso en el texto de Marcos lo especifica, dice, no, una piedra muy grande que no podía ser removida así nomás. Entonces, este es un detalle que Marcos toma, y es que un grupo de mujeres que eran discípulas de Jesús, quienes de alguna forma le habían servido durante su ministerio, eran mujeres que caminaban. Mira, si bien es cierto, Jesús tenía 12 apóstoles, pero tenía muchos discípulos. No solamente eran los 12. Entonces, estas mujeres habían servido a Jesús
Y saben que se habían quedado hasta el final de la crucifixión. Así que como se quedaron hasta el final, se quedaron hasta que José de Arimatea baja el cuerpo y lo siguen hasta el lugar donde iba a ser enterrado. Ellas estuvieron todo el tiempo con Jesús. Prácticamente estos dos hombres valientes que eran José de Arimatea y Nicodemo, vinieron a ser discípulos de Cristo. Eran como dos discípulos encubiertos, ¿no? Ellos sabían todo lo que se estaba tramando. Entonces, como era muy tarde, acuérdense lo que les estoy diciendo, Jesús fallece aproximadamente a las 3 de la tarde. Mientras que se hace todo el trámite para que salga, ustedes saben que se dan edictos, ¿no? Y Pilato tiene que aprobar eso. Y no habían motos, no habían carros. Tenían que desplazarse. ¿Y qué pasaba? Llegaba el tiempo de la preparación. Entonces estoy seguro que las mujeres hubieran querido preparar ya este ungüento para ungir al Señor, pero no había tiempo porque el día de reposo ya estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellas se tienen que retirar, esperar que pase el sábado, pero dice que el domingo, muy temprano en la mañana, cuando apenas salía el sol, se levantaron para ir a comprar especies y hacer las especies que darían aroma, y fueron al sepulcro. Ahora, ¿qué era? ¿Por qué se ungían los cadáveres? ¿Qué significaba para los judíos este acto de ungir los cadáveres con especies aromáticas? ¿Cuál era el propósito? Era una expresión de amor a la persona que había fallecido, y también lo hacían con el propósito de repeler un poco el olor de la descomposición de los cuerpos. Ese era el fin con el cual ungían. Y estas mujeres, muy temprano el domingo en la mañana, se levantaron y con devoción prepararon esto y salieron rumbo al lugar que ellas ya habían visto un día antes, porque jamás abandonaron al Maestro. ¿Está bien? Entonces, hermanos, lo que vemos aquí en estas mujeres, que simplemente querían seguir sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias. Querían hacerlo por última vez. Lo habían venido sirviendo durante su ministerio, pero querían hasta el final servir al Maestro, a quien ellas amaban con todo su corazón. Jesús ya había muerto y era evidente, hermanos, que ellas no estaban esperando que Él resucitara. ¿Ok? No era que ellas estaban, ya va a resucitar, no. Ellas no se acercaron a la tumba con la expectativa de ver a Jesús resucitado. Ignoraban. Miren, ninguno de los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? Patitas, ¿para qué te quiero? En ese momento, ¡pum!, todos se volaron. Pedro lo negó. ¿Dónde estaría Pedro metido? Todos estaban muertos de miedo. Y su esperanza más gloriosa del rey que libertaría a Israel estaba muerto como un delincuente. Pero estas mujeres estuvieron ahí todo el tiempo porque amaban al Señor. ¿Está bien? No tenían la expectativa, solamente querían ungir el cuerpo, porque ya les dije que este era un acto de amor hacia sus seres queridos. Era una costumbre judía. Esa muestra de amor incondicional de estas mujeres, al punto, hermanos, que no tuvieron ningún reparo en identificarse con Él, aun cuando se suponía que Él sería el libertador. A ver, ¿cómo te sentirías tú en ese momento? Donde tenías tu esperanza puesta en esta persona y de repente ni ganas te quedarían, ¿sí o no?
uy, una farsa, no, todo desanimado terminarías, ¿no? El nuevo rey de Israel estaba muerto. Déjame decirte que este era un momento inapropiado como para sacrificar y como para tener que levantarse tan temprano y hacer una y una de estas cosas que ellas estaban dispuestas a hacer. Todos lo habían abandonado. Los discípulos, los más cercanos, los más entrañables, no estaban. El poder de Roma lo había condenado como un criminal. Jesús murió como un criminal, ¿saben, no? Judas lo vende por 30 monedas. ¿A qué equivalían esas 30 monedas? Al precio que se pagaba por un esclavo. Fue vendido al precio como si fuera un esclavo. Traicionado por uno de sus discípulos que estuvo 3 años con él, vio todo lo que fue capaz de hacer el Señor y lo traicionó. Los líderes religiosos de la nación, aquellos que decían tener la verdad de Dios, aquellos que se proclamaban que Dios los había puesto para llevar el mensaje, lo menospreciaron como un blasfemo. Pero este grupo de mujeres, hermanos, todavía seguía siendo fiel a Jesús. Pero ¿saben cuál es lo más asombroso? Es que Dios las va a recompensar. Dios va a recompensar a este grupo de mujeres fieles, devotas, incondicionales. ¿Saben qué? Haciéndolas testigos oculares del acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad. La resurrección del Señor. Nadie se lo esperaba, ni ellas, pero su devoción las hizo ser recompensadas. ¿A quién no le hubiera gustado estar ahí? Te aseguro que a los mismos apóstoles le hubiera gustado. Uy, pero ¿por qué? Todos machistas, ¿no? Pero ¿por qué el Señor hizo y no se presentó primero a mí si yo caminé con él 3 años? Sobre todo Pedro, todo impulsivo, ¿no? Aunque Pedro debe estar asustado porque lo había negado. Pero Juan, el que estuvo siempre recostado en el pecho del maestro, pero ¿por qué eso? A las mujeres quienes no eran contadas, a quienes su palabra no tenía ningún valor. Ahora, mientras ellas iban en el camino, discutían del gran problema que tenían. ¿Y cuál era el gran problema que tenían estas mujeres? Ellas se preguntaban, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿quién podrá defendernos, no? ¿Quién podrá sacar esa tremenda piedra para que podamos entrar y ungir el cuerpo del maestro? Pero eso las detuvo. ¿Qué pudieron haber dicho ellas, no? Vamos a leer el verso 2. Para entrar al texto, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Este es un obstáculo para ellas, un impedimento que no las desanimó. ¿Sí o no? Imagínate. Ya todo el afán que tengo y hay una realidad frente a mí. ¿Cómo voy a mover esa piedra? Somos un grupo de mujeres. Además, acuérdense que habían puesto soldados ahí en la entrada. Porque los fariseos y los escribas habían ido ante Pilato y le habían dicho, este ha estado diciendo que va a resucitar, así que por favor, para que no estén mintiendo, anda, mándame una guardia ahí. Y mandaron a los soldados. Y déjame decirte que un soldado, antes de fallar a su cumplimiento, él sabía lo que se enfrentaba si es que algo pasaba. ¿Qué pasaba con un soldado que fallaba en su misión? Lo mataban. Así que se estaba jugando la vida ese soldado ahí en la entrada del sepulcro. Pero esto desanimó a estas mujeres. Él dijeron o pusieron algún pretexto, alguna excusa. Se lo habían propuesto. ¿Y todo por qué? Por su amor al Señor.
Ahora, no hubo pretexto que las frenara. Pudieron haber dicho, yo creo que esto no es la voluntad de Dios que vayamos a hacer esto. ¿No te parece muy conocida esa frase? No, es que esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que yo haga esto y que yo haga el otro. Y busco pretexto tras pretexto porque me empiezo y puedo darme cuenta que mi amor no es tan grande como yo pienso hacia Él. Hay cosas más importantes que hacer. Pero los pretextos siempre están delante de nosotros. Y cualquier pretexto es valedero para dejar en segundo lugar al Señor. Pero estas mujeres no se detuvieron. Amaban tanto al Señor. ¿Y saben qué? Lo amaban en un momento que no era tan emocionante. No estaban en toda su euforia, sí, estaban viendo una serie de cosas que les hacían o les motivaban a hacer las cosas. No era emocionante el momento. Jesús estaba muerto en esa tumba. No estaban haciéndolo por emoción. Lamentablemente nosotros hacemos muchas cosas solo porque somos emotivos. Hoy soy espiritual, mañana soy carnal, no me importa. De repente hoy me siento servir, hoy no siento servir. No, es que no me nace. No, es que no es lo mío. No, era un momento emocionante para hacerlo. ¿Y saben qué? Servir al Señor muchas veces no es tan emocionante porque requiere de sacrificio. Más aún cuando decimos que hemos sido llamados por Él. Wow, esas palabras tienen mucho peso. Si Él nos ha llamado, Pablo decía, ay de mí, pobre de mí, si no lo hago. Y eso mueve todo nuestro ser. Ahora, hermanos, ¿era popular hacerlo? Me voy a ungir el cuerpo del Señor, soy una privilegiada. Miren, yo tengo el privilegio de ungir al Señor. Entonces, lo hago por la popularidad. Lo hicieron porque la gente las viera. ¿No? Más bien, como leíamos hace rato en Corintios, Primera de Corintios, es una lástima que aquel que era el futuro prometedor esté ahí muerto. Lástima la fe si Jesús no resucitó, si Jesús permaneció. Más bien la gente no lo iba a aplaudir, iba a sentir lástima de estas mujeres. Mira, pobrecitas, están yendo a ungir el cuerpo de aquel que dijo que podía destruir el templo y en el tercer día iba a construirlo. No, pero servir al Señor por popularidad, wow, que todos me aplaudan y me vean. No era popular. Más bien, ¿saben que era peligroso hacerlo? Se estaban exponiendo. Estoy seguro que esos soldados no iban a tener ningún reparo en matarlas, ¿eh? Pero ellas perseguían un propósito y Dios las va a premiar. Hermanos, déjame decirles algo en esta mañana. Y sé que a veces soy un poco duro, pero lo hago por amor. Porque yo no puedo estar aquí al frente. Si voy a hablar de la palabra de Dios, no debo ocultar nada. Si voy a hablar de mí y de historias y de fantasías, pues puedo decir cualquier cosa, pero no es mi palabra. Es la palabra de Dios y yo no puedo omitir, ni cortar, ni pensar mis sentimientos y expresar lo que yo quiero. Cuando yo hablo y digo cosas que a veces son fastidiosas, incómodas, es porque yo deseo con todo mi corazón ir por amor para que tú entiendas lo que Dios quiere para nosotros. Es muy fácil, hermano, venir los domingos a la iglesia cuando uno está involucrado en tantas cosas.
No tengo que predicar hoy día. Si alguno de ustedes tuviera que predicar hoy día, ¿sería fácil venir el domingo a la iglesia, creen ustedes? Te digo la verdad, no es fácil estar parado aquí al frente, porque el que está arriba me pedirá cuentas a mí por lo que yo estoy diciendo esta mañana. Y ay de mí si soy un hipócrita y estoy diciendo aquí cosas que yo no soy capaz de vivir. No es fácil estar parado aquí, pero es fácil venir el domingo a la iglesia, ¿no es cierto? No es fácil cuando tienes una tarea que cumplir. Si hoy tienes que dar una enseñanza en la escuela bíblica, no puedes salir así nomás, yo no me baño, me cambio y salgo, tomo mi Biblia y salgo. Tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo una responsabilidad delante de Dios. Cuando tengo que dirigir las alabanzas, tengo que prepararme. Yo no puedo venir y tocar cualquier cosa. Es muy fácil cuando uno viene. Ustedes no saben, nosotros tenemos que ensayar en la semana, buscar espacios y tiempos para ensayar, porque no somos músicos profesionales. Y cuando no eres profesional necesitas ensayar más todavía. Y si lo vamos a hacer para Dios, pues hay que hacerlo con sacrificio. Pero hermanos, cuando hay amor verdadero, cuando el amor a Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad, nuestra zona cómoda, porque a nosotros nos encanta estar en nuestra zona cómoda. No me gusta que me muevan aquí ni allá. Yo quiero estar aquí, soy feliz viniendo el domingo, es suficiente para mí. Escucho la palabra. No se metan más conmigo. Señor, ya cumplí. No quiero ir un poco más allá porque es fastidioso, porque tiene un costo. Y déjame decirte una cosa. Si tú estás sentado ahí, no es para que estés sentado ahí cada domingo solamente. Ya lo dije yo desde aquí, esto es un entrenamiento, este es un campo de concentración. Hay mucha tarea por hacer afuera. Y Dios te ha traído hasta aquí para prepararte para la obra. No es solamente mi trabajo hacerlo. Si tú eres un creyente en Cristo, estás llamado a servir al Señor. ¿Y cuándo servimos al Señor? Cuando voy a la iglesia y canto. Cuando voy a la iglesia y doy la clase. Cuando hago una y otra cosa. ¿Qué horario tienes? Mira, tú me encuentras en la iglesia sirviendo al Señor los días sábados. De tal hora a tal hora y sirvo al Señor. ¿Cuándo servimos al Señor? Cuando hacemos cosas en el templo. Cuando realizamos una y otra actividad, servimos al Señor. No, ¿saben qué? Cuando no es popular hacerlo, cuando no es emocionante hacerlo. Hay que cortar, hay que hacer. Eso no, eso que lo haga otro. Yo quiero estar donde se me ve. Ahí sí, sirvo al Señor. Hermano, déjame decirte que tú tienes que servir al Señor desde que tus ojos son abiertos cada mañana. De cómo te levantas en la mañana y qué es lo primero que haces en la mañana. Haces cualquier otra cosa menos buscar a Dios. Tú empiezas sirviendo al Señor desde que entregas tu día a Cristo, desde que te puedes acercar a su palabra y entender que en tus fuerzas no puedes. Después sigues sirviendo al Señor en la manera en que atiendes a tu familia, en la manera en la que te expresas, en la manera que haces, en la manera en que trabajas, en la manera que estudias. Toda tu vida está para servir a Cristo. Dicen las escrituras, y todo lo que hagas, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo ¿para quién? Porque somos de Él. Servir al Señor no es estar aquí tocando un instrumento. Servir al Señor es honrar a mi padre y a mi madre. Servir al Señor es hacer las cosas amando al prójimo. Y eso lo podemos hacer las 24 horas del día. Pero eso no es popular hacerlo. Eso no es emocionante hacerlo. Tenemos que dar pasos de fe y salir de nuestra zona de comodidad y creer en aquel que ha resucitado y que es poderoso para transformar nuestras vidas.
para hacernos a la imagen de su Hijo. Esa es la razón por la cual envió Dios a Jesús a la cruz, para que nos moldee como el barro en las manos del alfarero. Esa es la razón por la cual hubo el sacrificio, para que tú y yo tuviéramos comunión con Él. No hay otra razón. Mira, yo estoy seguro que Dios me dice a mí: Miguel, deja de tocar, deja de hablar, deja de hacer y ríndete a mí. Yo te quiero a ti, no quiero lo que tú hagas para mí, quiero tu corazón, quiero tu vida, porque a partir de ahí yo podré hacer cosas increíbles contigo. Y yo le digo la verdad, hermanos, cada vez yo tengo que confrontarme diariamente y saber y decir que lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo es verdad en mí. Esto no es un juego. Esto no se trata de nosotros, se trata del Dios Todopoderoso, al cual en algún momento tendremos que dar cuentas. Y tú estás aquí no por casualidad. Dios te ha traído hasta este lugar porque te ama y porque te está dando la oportunidad de escucharle. Él te ama hasta la cruz. Entonces tengo que preguntarme cada vez que hago algo: ¿por qué estoy haciéndolo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Acaso es simplemente porque es mi deber hacerlo? No, yo soy el pastor de la iglesia y tengo que hacerlo, porque es mi obligación hacerlo. Y déjenme decirles una cosa: a mí me gusta lo que yo hago. A mí me gusta. Yo soy músico de hace muchos años y por mí yo me quedaría como músico. Me encanta la música. Ustedes me ven en mi casa, mis tiempos libres yo toco el bajo, en mi casa estoy y me encanta hacerlo. Cada uno sabe lo que está haciendo. A mí me encanta la música. ¿Pero eso es suficiente? Ahora, predicar, no crean que es una cosa donde uno se siente. Oye, déjeme decirte una cosa: enseñar las escrituras te tira contra la pared, porque es muy, muy duro tener que decir algo y después saber que Dios te está viendo y que tú no eres capaz de hacerlo. Te da duro. Por eso dice el Señor: no se hagan muchos maestros, porque también vamos a dar cuentas por eso. No hagamos las cosas porque nos gusta hacerlo. No es que yo hago lo que me gusta nada más. No es que yo a eso no le entro, hermano, perdóname, pero yo no me gusta hacer eso. Bueno, así nos vamos a dar cuenta si hacemos las cosas para Dios o no. Si hago lo que me gusta, qué fácil. A veces uno puede amar la predicación, pero no amar a los que están escuchando. Me puede gustar predicar, pero no necesariamente hacerlo porque quiero bendecir tu vida, sino simplemente porque me gusta. Entonces, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Debo hacerlo por un genuino amor por mi Señor y mi Salvador. Él es digno. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? No me refiero solo a venir a la iglesia, sino a lo que haces cada día en tu vida. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sirves en el ministerio en el que estás? Revisemos nuestro corazón, y el tiempo, Señor, siempre nos invita a parar, a examinar y a retomar. Si es simplemente porque amas al Señor, que la gloria sea para Él. Ahora, hermanos, sabemos que esto es una lucha para nosotros, porque el pecado mora en nosotros. Pero si somos tan conscientes de que esto es una lucha, porque nuestra vida es vendida al pecado, la pregunta es: ¿estás luchando en oración por eso? ¿O todo el tiempo tengo esta palabra? No, es que el pecado mora en mí. No, es que el pecado mora en mí. La pregunta no es, eso ya lo sabemos, el pecado está en nosotros. La pregunta es: ¿estás luchando
Porque eres plenamente consciente de que no puedes en tus fuerzas. Estás clavado en oración pidiéndole a Dios diciendo no puedo. O sigues pensando que diciéndolo es que el pecado mora en mi Dios va a hacer algo por ti. Estamos dependiendo del Espíritu Santo de Dios para que el amor pueda fluir y predomine en nuestro corazón. Ese amor que se convierte en el motor que nos impulse a hacer todo lo que hacemos cada día desde que nos levantamos. Hermano, ser cristiano no es venir los domingos a la iglesia. Ser cristiano es vivir para Cristo en todo lo que hago. ¿Ok? Amén. Pablo decía que por amor a Cristo todo lo demás era para él basura. Así tiene que ser nuestra vida. Es increíble lo que hicieron aún estas mujeres, aún cuando pensaban y sabían que Jesús estaba muerto. ¿Y qué de nosotros que sabemos que con certeza que Jesús ha resucitado? Estas mujeres no lo sabían, nosotros sí lo sabemos. Ellas no sabían que había resucitado, pero su devoción a Él era incondicional. Nosotros que sabemos que Él ha resucitado, ¿cómo es nuestra devoción? Tenemos que analizar en nuestro corazón esto. Ahora, después de haber visto la importancia de tener una devoción incondicional, vamos a un segundo punto y vamos a ver una tumba abierta y vacía en nuestras vidas. Versículo 4 y 5 dice: pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. La gran piedra había sido quitada. Y notemos que hay algo que estas mujeres no sabían, pero que tú y yo sí sabemos. Y es que durante el día de reposo, los miembros del Sanedrín ya habían, como les dije hace un momento, habían hecho tapar. Habían tomado sus precauciones para que no se cumpliera, porque ellos sí sabían, ¿eh? Miren, qué curioso, ¿no? Los apóstoles no sabían, las mujeres no lo sabían, sus seguidores no lo sabían, pero los fariseos sí lo habían entendido bien. Ellos fueron a Pilato y le dijeron: este ha dicho que va a resucitar, así que asegurémonos que su resurrección no sea una farsa. Qué loco. Hasta lo sabían. Entonces Pilato concede esto, ¿no? ¿Ustedes saben qué significa romper un sello imperial? Significaba alta traición a Roma. Para mover esa piedra no podía hacerlo cualquier persona, era la muerte. Pero cuando las mujeres llegan a la tumba, no había ningún soldado. ¿Sí o no? ¿Cómo había pasado con estos soldados? Dice en otros evangelios, dice que había venido un ángel. ¿Sí o no? Y que con estruendo habían hecho mover la piedra. ¿Ustedes creen que cuando se aparecieron estos ángeles con estruendo, los soldados se habían quedado mirando? ¿Los soldados habían salido más arrancados? Volaron de miedo. Y ellas decidieron entrar al sepulcro, y una vez se encontraron con el cadáver de Jesús, ¿o no? No se encuentran con el cadáver, se encuentran con un joven adentro. Y por los otros evangelios que también hace rato también leyó Eliana, habían dos ángeles, ¿no? Acá dice que había uno. Seguro eran los mismos que quitaron la piedra, que hicieron correr a los soldados y estaban ahí adentro.
En Mateo 28:2 vemos que se produjo este gran terremoto, ¿no? Donde el ángel del Señor removió la piedra. Ahora ellas se asustaron al ver al ángel. Era lógico, pero ellas no tenían ni idea que Jesús había resucitado. En Lucas 24:4 nos dice que ellas estaban perplejas, ¿no? Y en Juan vemos que María Magdalena pensó que se habían robado el cuerpo del Señor y ella decía, ¿dónde se lo habrán llevado? Y le pregunto esta mañana, ¿por qué ustedes piensan que la piedra fue removida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios envió a un ángel para que removiera la piedra? Para que entraran las mujeres, dice la hermana. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Y la respuesta es obvia, ¿no? Ustedes saben que Jesús no necesitaba que movieran la piedra para salir, no era para que Jesús saliera. Acuérdense que Jesús se aparece en medio de sus discípulos cuando había resucitado y no se puede asegurar que Jesús traspasó las paredes, pero estuvo en ese momento ahí, apareció ahí. ¿Está bien? Jesús no necesitaba que quitaran la piedra para que saliera del sepulcro. Pudo haber salido de cualquier otra forma, pero esa piedra fue removida, ¿saben para qué? Para que este mundo, hermanos, pudiera entrar y comprobar que Él no está allí. Esas mujeres fueron las primeras, pero todos nosotros, los que estamos sentados aquí y todos los que están congregados seguro, en el nombre del Señor, lo sabemos porque la piedra fue movida. Y tú, cualquiera de nosotros puede ir allá y entrar y comprobar que el cuerpo no está. Han buscado, ustedes no saben cuánto han buscado los historiadores y todo el cuerpo de Jesús y no lo han encontrado hasta ahora. Por eso sigue siendo tan real. Porque los científicos y los arqueólogos y todo buscan pues para comprobar tantas cosas que han comprobado, ¿no? La arqueología, la ciencia, pero hasta ahorita no han podido comprobar que los huesos de Jesús se han encontrado. Y hermano, Él no está allí, la tumba está vacía porque esa tumba, hermanos, es un testigo de hace 2000 años de la veracidad de este evangelio. Ahora, los miembros del Sanedrín hicieron lo posible para evitar que se diera una resurrección falsa. Y el problema, hermano, de los escépticos a lo largo de la historia es que nunca han podido dar una explicación satisfactoria de cómo ha sido removida esa piedra. No hay forma de que comprueben cómo ha sido y cómo es que desapareció el cuerpo del Señor. Un escéptico es una persona que duda de la veracidad de los hechos, ¿ok? Cuando hablamos de escepticismo, hablamos de gente que duda aún de la verdad, ¿ok? Han pasado más de 2000 años y el crecimiento del cristianismo, hermano, ha ido en aumento simplemente porque nadie ha podido mostrar el cuerpo de Cristo. Ahora, la explicación que dan los religiosos, según Mateo 28, 11, 15, dice que los discípulos se habían robado el cuerpo. Los discípulos estaban más asustados, serían los últimos en ir a robarse el cuerpo. Para ellos más bien era una decepción el cuerpo de Jesús. ¿Para qué iban a robar el cuerpo y sostener una mentira por años? ¿Para qué iban a arriesgar sus vidas en contar una mentira? No tenía sentido lo que estos religiosos estaban tratando de decir. No tenía sentido. ¿Acaso ustedes piensan que los apóstoles hubieran ido a pelearse contra los soldados ahí para que le den el cuerpo de Cristo? Sabían que iban a morir ahí. Si ya sabían que estaba muerto, toda esperanza estaba muerta. Ellos estaban decepcionados por lo que había pasado. Serían los últimos en ir a sacar el cuerpo. Ahora ustedes saben que la mayoría de ellos fueron ejecutados como mártires. ¿Sí o no? A excepción de Juan. Pero
Nadie, hermano, miente para ser ejecutado. Al contrario, uno miente ¿para qué? Para no ser ejecutado. Se harían locos ellos de estar contando una historia que los lleve a morir. Ahora, además, es absurdo pensar que en el Nuevo Testamento fue escrito entonces por personas que, unos mentirosos. Todo el Nuevo Testamento sería mentira. De unos locos fanáticos que se inventaron semejante mentira. Y que después al final dan su vida por esa mentira. Qué absurdo, ¿no? Que ellos tengan que morir así por sostener una mentira. Ahora, ¿cómo poder explicar la transformación de uno de los fariseos más radicales, quien después de convertirse al Evangelio escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y predicó en casi toda Asia y Europa? ¿Cómo explicar eso? Estoy hablando de Pablo. ¿Cómo explicar que este hombre, siendo tan radical, creyendo esto, se convirtiera e hiciera todo lo contrario? Y si pudieras preguntarle a Pablo, te aseguro que Pablo te diría que simplemente pasó esto porque se encontró con el Cristo resucitado en Damasco. ¿Se acuerdan? ¿Por qué cambié? Porque me encontré con el que resucitó. Y ahora sé que esa tumba está vacía. Y por eso cambió su vida. ¿Por qué ha cambiado nuestra vida? Porque sabemos que Él se levantó de los muertos. Y nosotros nos levantaremos juntamente con Él. Ahora, ¿cómo poder explicar que Jesús se apareció a 500 hermanos a la vez? Y eso está en 1 Corintios 15:6. Dice: más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. O sea, en otras palabras estaba diciendo en el tiempo Pablo, ellos viven, si quieres anda y pregúntales. Aunque algunos ya han muerto, por eso dice, pero hay otros que están vivos y puedes irles a preguntar. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Esto, hermano, no pudo ser una alucinación colectiva. Termino con una explicación gloriosa. Número 3, verso 6. Pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Este ángel hizo el anuncio más glorioso, hermanos, que alguna vez haya sido proclamado a lo largo de la historia de la humanidad. Él resucitó, amén. Nadie se lo había robado. Tampoco las mujeres se habían equivocado de tumba, porque ellas persiguieron a José de Arimatea hasta el final. Ahora a estas mujeres se les da la encomienda, esa encomienda que tenemos todos nosotros. Versículo 7, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. ¿Y saben por qué les dice, dile a los discípulos y a Pedro? Pedro, ¿cómo se sentía? Desechado ya. Jesús le dijo, hoy mismo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. ¿Cómo se habrá sentido Pedro, no? Después que se entera que Jesús resucita, ¿cómo se habrá sentido? Resucitó, Dios santo, ¿ahora qué hago? Pero Jesús manda a decir, dile a los discípulos y también a Pedro. Él le había negado. Pero gracias a Dios, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Dios siempre te va a dar la oportunidad si tú vienes a Él. Marcos 14, 27, 28. En el camino Jesús dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Eso es lo que Jesús les está recordando a través del ángel. No les dijo esto Jesús que era necesario que lo crucificaran, pero que al tercer día Él resucitaría y que después de esto los espero en Galilea. Eso es lo que le está recordando el ángel. Dile a los apóstoles, decía Pedro, que Jesús, tal como les dijo, vayan porque nos vamos a reunir en Galilea. En Galilea comenzó todo.
Con el Galileo comenzó todo. Y ahí es donde terminará la encomienda. Allí fue donde les dijo que iría antes de morir. Sin embargo, lo que sí quedaría en la historia, hermanos, es que no fueron los apóstoles los que vieron a Jesús o que escucharon este anuncio, fueron mujeres. Pero obviamente no serían apóstolas, ¿no? Pero las que recibirían esta extraordinaria noticia son mujeres piadosas que estaban dispuestas a servir al Señor. Amén. Yo espero, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor sea algo que cambie nuestras vidas cada día. Jesús está vivo, y si está vivo hay que vivir con Él. Hay que vivir para Él. Si la resurrección es el evento que marca la historia de nuestras vidas, debe serlo cada día hasta que Él venga.